El aborto sigue siendo la gran tragedia de la sociedad española. Miles de seres humanos mueren cada año con el visto bueno de la ley y de las autoridades. Es por eso que resulta más que interesante la coyuntura jurídico-política que vivimos en este momento. Por un lado tenemos la reforma de la ley que lo regula y que Gallardón tiene en marcha desde hace tiempo. Por el otro, la esperada decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por el PP contra la ley aprobada por Zapatero. Un momento clave, por tanto, para explicar los detalles de esta gran tragedia y que todos lleguemos a ser conscientes de lo que supone para la sociedad justo cuando hemos sabido que España es el país de Europa en el que más crece el número de abortos. Un drama del que hablamos, sin tapujos, con la portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Gádor Joya. Muy buenas noches y muy bienvenidos a Sin Tapujos. Está con nosotros la doctora Gádor Joya. Buenas noches, doctora, y muy bienvenida. Con la que vamos a hablar de ese drama verdaderamente espantoso que supone el aborto, como decía nuestro vídeo de inicio, para la sociedad española en particular, pero para el mundo en general. Pero no solo hablaremos con ella del aborto, hablaremos de otras perversidades que se están perpetrando ya en Occidente o que se tratan de perpetrar en nuestro país con la misma patente de legalidad con la que se perpetran los abortos, que es de la eugenesia, la eutanasia y la experimentación con embriones humanos. Doctora, para empezar, yo tenía muchas ganas de hablar con usted de pues este caso, Beatriz, conocido como el caso Beatriz, esta mujer jovencísima salvadoreña, que ha sido reunida todos los componentes en sí mismo para que los abortistas hayan hecho, mientras ha durado el proceso del caso Beatriz, lo que han hecho, utilizarlo de plataforma proabortista, las feministas, todos los movimientos partidarios del control de la natalidad y de la muerte del niño en el vientre de la madre, que es donde vive y habita, ojo, porque es un ser humano al margen de la madre, pero que vive y habita en el vientre de la madre. Y entonces estos grupos pues han hecho de este caso una pancarta, una bandera a nivel mundial, porque en El Salvador el aborto no está legalizado. Y la polémica llegó al punto de que Iñaki Gabilondo se ofreció a mantener un debate con las plataformas de Derecho a Vivir, con la Conferencia Episcopal, con médicos, etcétera, para defender el derecho de Beatriz a abortar. ¿Usted le respondió? Pues sí. Donde quiera y cuando usted quiera, señor Gabilondo. Elija usted el escenario, el lugar, la hora, el día y hasta hoy, ¿no? Vamos primero a explicar el caso Beatriz para que nuestros oyentes, muchos de ellos, pues confundidos, aturdidos, despistados, pero de buena fe, despejar las dudas que puedan albergar al respecto. Bueno, el caso Beatriz efectivamente es el paradigma de lo que el lobby abortista suele hacer cuando ve pues una oportunidad de coger un caso extremo y a base de mentiras intentar, como se hizo en el caso Roe versus Wade, el que permitió que se legalizara el aborto en Estados Unidos, ¿no? Beatriz es una joven campesina de El Salvador, país en el que no está permitido el aborto, que está enferma de lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune, quiere decirse que los propios anticuerpos, las defensas del organismo reaccionan contra algunos órganos de su propio cuerpo, que puede tener distintas fases y puede ser de distintos tipos, ¿no? Esta chica tuvo un hijo ya prematuro. Las enfermas con lupus no tienen por qué renunciar a ser madres, es decir, pueden ser tratadas de su enfermedad a la vez que seguidas durante su embarazo y simplemente pues esta chica fue descubierta por el lobby abortista y decidieron en primer lugar aislarla, es decir, esta chica prácticamente nadie pudo verla, solamente aquellos que la convencieron de que iba a morir si no se le practicaba un aborto, la convencieron, la asustaron y le dijeron que si no acababan con la vida de su hijo por medio de un aborto, ella moriría. Independientemente de esto,
por casualidad el hijo de Beatriz presentaba, el segundo hijo, el que ya está embarazada, una enfermedad, una malformación mejor del sistema nervioso central, que es la anencefalia. No es que no tenga cerebro en absoluto, sino que no está bien formado su sistema neurológico y la parte del encéfalo, una parte muy importante, vital, pues no está formada. Con lo cual el pronóstico de estos niños pues es muy tan malo que mueren a las pocas horas de vida, aunque ha habido algún caso que ha vivido meses. Insisto en que estos son dos temas independientes, es decir, no tienen nada que ver el que el hijo de Beatriz padeciera una anencefalia y el que Beatriz estuviera enferma, es decir, Beatriz podía haber estado enferma y haber concebido un hijo perfectamente sano. Solamente que han unido estas dos situaciones, claro, para decir que ya que el hijo tenía una anencefalia y Beatriz se iba a morir si no le practicaban el aborto, ¿qué más daba que tuviera un hijo enfermo, dado que ella lo importante era salvar su vida? Esto se extendió, esta mentira se extendió. El Instituto Médico Legal del Salvador, un comité compuesto por médicos de distintas especialidades, estudió, examinó a Beatriz, concluyó que Beatriz no estaba en riesgo de muerte, no tenía una insuficiencia renal grave y que por tanto no estaba indicado ni era necesario practicarle un aborto de urgencia para salvar su vida. El Tribunal Constitucional de El Salvador dijo que, por supuesto, y dado el examen y el dictamen del Instituto Médico Legal, a Beatriz no se le iba a practicar un aborto. Tuvimos a todo el lobby abortista presionando, mintiendo. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, también fue consultada y emitió un dictamen en el que decía que había que hacer todo lo posible por preservar la salud de la mujer, y esto también se transformó en una mentira diciendo que esta Corte había dicho que había que practicar el aborto. Bueno, al final el caso se resolvió como todos aquellos que estamos a favor de la vida del ser humano, independientemente de que se esté gestando dentro del seno materno o fuera. Pues al final Beatriz se puso de parto, empezó con contracciones a una edad gestacional de 26-27 semanas, edad gestacional a la que nacen hoy en día muchos niños en España, por ejemplo. Se practicó una cesárea para que su hijo naciera, nació, en este caso era una niña con esa grave malformación, vivió unas pocas horas, pero la diferencia es que esta niña se salvó de haber sido o bien descuartizada dentro del útero materno o bien envenenada con una inyección salina, se salvó de haber muerto cruelmente, nació viva. Su madre, pues no sé si se despediría de ella o no, a lo mejor sí, y se ha librado de ahora estar sufriendo las consecuencias de un aborto. Ha sido víctima del lobby abortista, pero ha quedado en evidencia que ya solo pueden recurrir a la mentira, mentiras que el señor Gabilondo repetía en su vídeo incesantemente. Y bueno, el caso del señor Gabilondo es uno más de los que nosotros ya tenemos en nuestra lista. Tenemos al señor Zapatero, al que le pedimos públicamente un debate cuando se estaba tramitando la ley AIDO. Tenemos a la ministra de Igualdad, Viviana Aido, a la que también le escribimos una carta ofreciéndole debatir públicamente con ella. Tenemos a la socialista Ángeles Álvarez, que dijo que el feto no era un ser humano de 12 semanas. Y nosotros le hemos escrito otra carta dándole a elegir el medio en el que ellos quieran para que ellos expongan sus argumentos, nosotros los nuestros. Y el último es el señor Gabilondo, que por supuesto ha dado la callada por respuesta, ¿no? No espere, doctora Gador Joya, que la cite a ninguna entrevista. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque para que pueda usted defender el derecho a la vida del nasciturus con el veteranísimo periodista Iñaki Gabilondo y la corte con la que él quiera rodearse de proabortistas. Le garantizo que tendrá usted un éxito enorme. Bien, doctora, vamos a ver. Hemos recibido esta misma semana una noticia verdaderamente tremenda que deshace bueno, pues todos los argumentos del lobby proabortista y del lobby progresista en España sobre la ley del aborto. Usted sabe que, bueno, nos vienen a decir que gracias a la ley del aborto se producen menos abortos en España, lo cual es radicalmente falso. Se presentaba el estudio de la Red Madre, la realidad estadística del aborto, y resulta que España es el país de Europa en el que más está aumentando el número de abortos. En 2 décadas la cifra se ha disparado más de un 68%, mientras la demanda de ayuda de las embarazadas en apuros ha aumentado un 30%, según la Fundación Red Madre.
Esta asociación denuncia que las campañas de anticoncepción no están dando resultado y reclaman políticas eficaces de apoyo a la maternidad. Hay mucho dinero, muchos recursos, mucha propaganda, mucha financiación para los lobbies abortistas, pero nada para la red madre, ni para los grupos de personas que tratan de ayudar a esas chicas que quedan embarazadas en situaciones personales, familiares y laborales difíciles, y a las que directamente con la propaganda conducen al aborto, a la peor de todas las soluciones, el aborto, en vez de ayudarlas a traer a sus hijos al mundo. Esta es una triste realidad. En España, en el momento de crisis económica, pero no solo económica, demográfica, que estamos viviendo, necesitamos que nazcan en España cada año 280.000 niños para poder mantener un recambio poblacional generacional. Y sin embargo, además de que no nos nacen, nos estamos permitiendo que mueran 120.000 niños cada año, ¿no? En concreto, el Partido Popular, que tanto anunció en su programa electoral que protegería el derecho a la vida, ya tiene a sus espaldas 160.000 niños muertos por culpa del aborto desde que gobierna. Desgraciadamente, estamos viendo cómo se están llevando a cabo recortes en sanidad importantes, impopulares, y el aborto sigue siendo financiado a día de hoy al 100%. Si calculamos a una media de 500 euros el aborto y tenemos como unos 118.000, 120.000 abortos al año, nos salen 40, 50, 60 millones de abortos que el gobierno español se gasta todos los años, 50, 60 millones de euros que el gobierno gasta en aborto. Y mientras estas mujeres, que el 97% abortan acogiéndose ahora al sistema de plazos y antes al riesgo para la salud psicológica, sabemos que la mayoría abortan por motivos de tipo social, es decir, muchas de ellas están en riesgo de exclusión social. Y si no fuera por tantas asociaciones que las acogen sin ánimo de lucro, privadas, sin una sola subvención, sin fondos públicos prácticamente, solamente con el dinero de los donantes y de los socios que tienen, que ayudan a estas mujeres, serían muchísimas más. Nosotros realmente nos cuesta trabajo ver, pues bueno, ¿no?, cómo se están pues recortando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues hay la famosa vacuna del neumococo y me duele porque soy pediatra, como ya no se les está poniendo a los niños y mientras, sin embargo, obligados por ley tienen que seguir pagando los abortos. Yo creo que el hecho de que España sea uno de los países donde aumenta más la tasa de embarazos a nivel general, pero sobre todo también de embarazos en adolescentes, con una liberalización, con una dispensación y venta masiva y bestial de píldora poscoital, donde los jóvenes tienen un acceso total a todas las métodos. En el metro uno va y ve máquinas de 3x2, ¿no? Te regalan un preservativo, si te llevas 3, el tercero es gratis, ¿no? Vamos a ver cómo es posible que esto cada vez haya más enfermedades de transmisión sexual, más embarazos en adolescentes y más abortos. Pues porque esa política es un fracaso, ¿verdad? Pues porque nuevamente estas campañas están basadas otra vez en la mentira. Es decir, transmitimos a nuestra adolescencia, a nuestra juventud, el falso mensaje de que cuanto antes tengas relaciones, cuantas más mejor, porque no va a ocurrir nada y al final a ellos les compensa el riesgo y el día que realmente tienen la oportunidad no se lo piensan dos veces, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Nuevamente vemos cómo estas campañas, entre comillas, de educación sexual han de estar basadas en la mentira para fomentar el negocio de la anticoncepción, el negocio del aborto y el negocio del preservativo. El negocio. Usted ha utilizado el término exacto porque el aborto es un negocio fabuloso. Fabuloso en cuanto a los beneficios económicos que reporta. De hecho, no hay nada más que ver, perdona Eduardo, la cantidad de centros abortistas que están abriendo en España, cada vez más. Porque además los médicos en general, en la medicina pública, en la red pública de sanidad, se niegan a practicar abortos, la inmensa mayoría de ellos, médicos, enfermeras, y entonces son derivados a esta red, yo me niego a llamarlos sanatorios, clínicas, a esta red de abortorios privados que hacen su agosto a costa del dinero
del contribuyente, porque ese aborto, aunque se practique en un abortorio privado, está financiado con los presupuestos generales del Estado, vaya, o de la comunidad. Sí, ellos siempre cobran. En la sanidad pública no se practican abortos porque es que realmente el aborto es un acto, es todo lo contrario al ejercicio de la medicina, ¿no? Yo creo que no hay ningún ginecólogo que se precie, que se enorgullezca o que alardee en su currículum de decir que se ha dedicado X años a practicar abortos, ¿no? En caso de haberlo hecho, yo creo que lo primero que haría sería esconderlo. Ocultarlo. En los centros abortistas siempre se cobra y además no solo somos los contribuyentes y es la sanidad pública quien paga esos abortos, es que además tiene que pagar las consecuencias y los destrozos que en estos centros abortistas se les practican a las mujeres. Te voy a poner un ejemplo muy concreto que he vivido hace muy poco con una mujer que ahora está sufriendo porque lo estoy viviendo personalmente, este caso, que está sufriendo lo indecible, primero por haber dejado que se le practique un aborto. A esta mujer en un centro abortista se le practicó un aborto, se le perforó el útero y cuando la mujer entró en el estado de shock, sin ni siquiera explorarla, coserla, se la metió en una ambulancia y se la mandó a un hospital público con el útero perforado. El ginecólogo que la atendió me cuenta que al quitarle el útero se encontró un trozo de una cara de un feto y el resto de una mano, ¿no? Estos son los carniceros que luego cobran al 100% estos abortos. E insisto, y aprovecho también para desmontar el argumento y la mentira de que cuando haya una ley más restrictiva habrá más abortos clandestinos y más riesgos para la mujer. Estos abortos que se practican en donde les rompen los úteros a las mujeres son abortos teóricamente legales, pero no son seguros. Ningún aborto es seguro para la mujer, ¿no? Por tanto, el aborto está costando muchísimas vidas humanas, muchísimo sufrimiento a las mujeres y muchísimo dinero, ¿no? Y todo esto los contribuyentes y los espectadores tienen que saber que estamos pagando a estos carniceros los abortos y los destrozos que les hacen a las mujeres. Doctora, vamos a hablar de la ley del aborto. Ninguna ley es buena, la del 85 es mala, muy mala, pero la que padecemos actualmente, mira que es difícil, la supera en perversidad, en tanto en cuanto convierte en un derecho, eleva a la categoría de derecho y además en el nombre de la libertad de la mujer, ojo, en los altares de la libertad de la mujer, el derecho a decidir, etcétera, eleva a derecho lo que es matar al nasciturus en el seno materno. Esto dicen que es muy progresista. Yo tengo para mí que esto nos retrotrae, bueno, pues a la más oscura antigüedad, mucho antes del nacimiento de Cristo, cuando, por ejemplo, en el Egipto faraónico, a los niños de las esclavas o de las adúlteras, en estado fetal o recién nacidos, se los arrojaba al Nilo para que se los comieran los sagrados cocodrilos del Nilo, o a la Esparta, en la que los niños que habían nacido con malformaciones físicas eran abandonados en la falda del monte Taigeto a la intemperie, o a la Roma republicana e imperial, ¿no? Cuando un paterfamilias no reconocía al recién nacido, era abandonado inmediatamente en la columna lactante, bueno, pues al amparo de la piedad de alguna matrona que pasase por allí y se hiciese cargo o no de esa criatura, ¿no? Volvemos a esa época en nombre del progresismo, de la libertad de la mujer y de los derechos de la mujer. Se le otorga el derecho, porque antes se despenalizaba el aborto en unos determinados casos, pero con la ley AIDO, que además la subraya con esa profundidad socrática, filosófica de esta señora, que llegó a decir que el feto evidentemente es un ser vivo, pero que no es un ser humano. Déjelo usted crecer y ya verá si eso es un ser humano tal y como usted entiende al ser humano. Es un ser humano desde el momento de la concepción. Pero si usted no lo ve o no lo quiere ver, basta con dejarlo crecer, basta con dejarlo evolucionar, que la madre naturaleza haga su trabajo. Entonces ya verá usted, señora exministra, si eso es un ser humano o no. El PP prometió reformar la ley para volver a la ley mala del 85. ¿En qué estamos? Bueno, estamos viviendo ahora las consecuencias de un Estado totalitario, porque yo quiero recordar
que esta ley actual, que fue la que se aprobó con el señor Zapatero, no la llevaba el PSOE en su programa electoral, no la quiso la sociedad española masivamente. Yo creo que todos recordamos que estuvimos en la calle pidiendo que esta ley no fuera aprobada, y aún así este gobierno, de espaldas a la demanda social, aprobó una ley a la que el Partido Popular, porque claro, cuando se está en la oposición yo creo que todo es diferente, la vida es bella, ¿no? Claro. Se opuso frontalmente. Se opuso frontalmente y además presentó un documento, y el recurso además es impecable. Es decir, ¿por qué ahora son incapaces de ser consecuentes, ¿no?, y coherentes con aquella promesa que nos costó mucho que llevara algo referente al tema de la vida humana en su programa electoral? No sabemos por qué y no podemos comprender cómo es posible que un gobierno que se opuso en la tramitación de esta ley frontalmente a ella, que dijo y que escribió en su programa electoral que protegería la vida del nasciturus, ¿cómo puede tener 160.000 abortos a sus espaldas sin que a día de hoy se le mueva el bigote? Del señor Gallardón lo único que hemos tenido ha sido declaraciones y promesas de plazos que se han incumplido sistemáticamente. Es decir, lo que el Gobierno hizo en sus primeros 100 días de gobierno en este tema es muy difícil que ya lo vaya a poder hacer. No nos merecemos los españoles opinar, no nos merecemos los grupos que estamos a favor del derecho a la vida estar todo el día opinando sobre la base de especulaciones. Es decir, España no se merece esto, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular y el Gobierno, aunque piense que el tema del aborto es algo tangencial que a los españoles no les importa, en breve les demostraremos cómo muchos de los españoles que les han votado no están dispuestos a volverle a votar si no acaba con esta ley. ¿Nosotros qué querríamos? Nosotros tenemos una campaña que es aborto cero. Es decir, aquello de lo que has empezado hablando, de que el nasciturus es un ser vivo, es un ser vivo humano, por mucho que les duela al lobby proabortista, ya no les queda forma de contraargumentarlo. Es decir, el nosotras parimos, nosotras decidimos de los años 70 y 80 es algo que suena ya tan rancio, tan casposo, tan anacrónico, que las abortistas, el lobby abortista se está dando cuenta que se están quedando sin recursos. Es necesario deshumanizar al feto, deshumanizar al embrión para así poder disponer de su vida, pero por suerte ya no tienen argumentos, ¿no? La ciencia avala la verdad de que en el momento de la concepción hay una nueva vida. Nosotros queremos una ley de aborto cero, es decir, convencidos de que eso es un ser humano, estamos seguros de que en el siglo XXI hay resortes suficientes para que ninguna mujer tenga que acabar con la vida de su hijo. Aborto eugenesio en el siglo XXI, el aborto eugenésico es totalmente inaceptable. Pero es de una crueldad. Es de una crueldad y además es de una hipocresía. Mantener un supuesto como el que tenemos hoy en día por parte de gobiernos que luego alardean de aprobar las leyes de dependencia, que luego gustan a los famosos, a los políticos, de hacerse fotos con niños con discapacitados, con síndrome de Down, que en la propia ley hay un apartado que contempla, que se refiere a las mujeres con discapacidad y que se ocupa de que puedan ejercer su derecho al aborto en igualdad a aquellas mujeres discapacitadas con las que no lo son. Y esa misma ley luego promueve en un apartado que esas mismas discapacitadas puedan ser eliminadas. Es tal esquizofrenia en la que vivimos si uno lee la ley. Y realmente lo que nosotros queremos es que este supuesto sea eliminado en su totalidad. Ojalá me equivoque, pero mucho me temo que las intenciones de este gobierno sea que en España siga habiendo hijos enfermos de primera y de segunda, que dentro del supuesto eugenésico haya hijos que puedan ser salvados y otros que no, ¿no? Ojalá no sea así. Pedimos una derogación total del supuesto eugenésico. Y luego, el riesgo para la salud psicológica de la mujer pues es algo que también a día de hoy es inaceptable. ¿Qué es el riesgo para la salud psicológica? Toda mujer que queda embarazada de alguna u otra manera pues tiene una alteración psicológica, ¿no? El embarazo se ha demostrado que no empeora la salud mental de la mujer per se, son las circunstancias adversas en las que esta mujer vive ese embarazo las que la pueden alterar. Yo me niego a aceptar que se pueda hablar de
colisión de derechos, cuando estamos hablando del derecho a la vida y del derecho a una autonomía de la mujer o a una salud mental que es loable, que es deseable, pero en ningún modo son equiparables. Yo cuando oigo al señor Gallardón hablar de conflicto de intereses, realmente es que la verdad siento un rechazo total. ¿Cómo podemos hablar de conflictos de intereses cuando estamos hablando del interés del hijo por nacer y del interés de la mujer por mantenerse en un bienestar que todos perseguimos, ¿no? Yo creo que es muy importante poner sobre la mesa que ahí hay una vida humana que ha de ser defendida por todos y yo creo que al final lo conseguiremos, ¿no? Estamos en el camino. Estoy convencido, doctora Gador Joya, muchísimas gracias por haber venido a Sin Tapujos y esperemos que bueno, pues hayamos convencido por lo menos a una mujer embarazada en situación difícil que nos estuviera viendo para que no aborte. Las feministas, todos los movimientos partidarios del control de la natalidad y de la muerte del niño en el vientre de la madre, que es donde vive y habita, ojo, porque es un ser humano al margen de la madre, pero que vive y habita en el vientre de la madre. Y entonces estos grupos bueno, pues han hecho de este caso una pancarta, una bandera a nivel mundial, porque en El Salvador el aborto no está legalizado. Y la polémica llegó al punto de que Iñaki Gabilondo se ofreció a mantener un debate con las plataformas de derecho a vivir, con la conferencia episcopal, con médicos, etcétera, para bueno, pues, defender el derecho de Beatriz a abortar. ¿Usted le respondió? Pues sí. Donde quiera y cuando usted quiera, señor Gabilondo, elija usted el escenario, el lugar, la hora, el día y hasta hoy, ¿no? Vamos primero a explicar el caso Beatriz para que nuestros oyentes, muchos de ellos, bueno, pues confundidos, aturdidos, despistados, pero de buena fe, despejar las dudas que puedan albergar al respecto. Bueno, el caso Beatriz efectivamente es el paradigma de lo que el lobby abortista suele hacer. El aborto sigue siendo la gran tragedia de la sociedad española. Miles de seres humanos mueren cada año con el visto bueno de la ley y de las autoridades. Es por eso que resulta más que interesante la coyuntura jurídico-política que vivimos en este momento. Por un lado tenemos la reforma de la ley que lo regula y que Gallardón tiene en marcha desde hace tiempo. Por el otro, la esperada decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por el PP contra la ley aprobada por Zapatero. Un momento clave, por tanto, para explicar los detalles de esta gran tragedia y que todos lleguemos a ser conscientes de lo que supone para la sociedad justo cuando hemos sabido que España es el país de Europa en el que más crece el número de abortos. Un drama del que se están perpetrando ya en Occidente o que se tratan de perpetrar en nuestro país con la misma patente de legalidad con la que se perpetran los abortos, que es de la eugenesia, la eutanasia y la experimentación con embriones humanos. Doctora, para empezar, yo tenía muchas ganas de hablar con usted de bueno, pues este caso Beatriz, conocido como el caso Beatriz, esta mujer jovencísima salvadoreña, que ha sido reunida todos los componentes en sí mismo para que los abortistas hayan hecho, mientras ha durado el proceso del caso Beatriz, lo que han hecho, utilizarlo de plataforma proabortista. Hablamos sin tapujos con la portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Gador Joya. Muy buenas noches y muy bienvenidos a Sin Tapujos. Está con nosotros la doctora Gador Joya. Buenas noches, doctora, y muy bienvenida. Con la que vamos a hablar de ese drama
verdaderamente espantoso que supone el aborto, como decía nuestro vídeo de inicio, para la sociedad española en particular, pero para el mundo en general. Pero no solo hablaremos con ella del aborto, hablaremos de otras perversidades